Hola y bienvenidos a mi programa. En esta ocasión les voy a hablar sobre qué se necesita para poder estudiar un nuevo idioma. Está en el interés de muchas personas aprender un nuevo idioma, pero no todo el tiempo es fácil saber dónde comenzar, sobre todo si uno nunca ha necesitado aprender otro idioma. Así que de eso se trata este programa. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en YouTube, Facebook e Instagram como El Beto Lagom. También me pueden encontrar en podcasts como Hecho en Suecia. Y si quieren más contenido de este tipo, recuerden suscribirse. Entonces, este programa, como les dije, se va a tratar sobre qué es lo que se necesita para estudiar un nuevo idioma. Así que una de las cosas que siempre tienen que tener en cuenta es que aprender un idioma es algo bien difícil. No es algo fácil, algo que se puede hacer de una semana para otra. Así que no crean mucho esos programas que te dicen que en un mes o en 6 meses te pueden decir incluso que puedes aprender un idioma. Eso no es así. Y los especialistas, que en este caso serían los políglotas, gente que está continuamente aprendiendo idiomas, ellos consideran que se necesitan 2 años por lo menos para aprender un idioma. Así que es el tiempo que le dedican los políglotas a un idioma y yo creo que esa es una buena medida. O sea, por lo menos 2 años de estudio continuo sobre un idioma es lo que te va a dar la capacidad de hablarlo y de entenderlo a la perfección. Entonces, como les digo, este es un viaje muy largo, esto es una maratón y por lo tanto, una de las primeras cosas que uno tiene que pensar cuando va a comenzar con un nuevo idioma es que sea divertido. Si tú estás leyendo libros de gramática o tratando de aprender frases a la fuerza, eso te va a hacer muy difícil el camino, se va a hacer muy difícil. Y como les digo, para que uno logre continuamente estudiar un idioma, necesitas que sea divertido, si no te vas a aburrir y lo vas a dejar. Entonces siempre consideren el aspecto de la diversión que hay en aprender un nuevo idioma, tiene que ser algo agradable y eso les va a ayudar mucho a seguir continuamente aprendiendo. Después, otra cosa que tienen que considerar a la hora de aprender un idioma es la cantidad de tiempo que se requiere y la rapidez que tú tengas en el aprendizaje de un idioma va a depender principalmente del tiempo que le dediques, no de lo que estás estudiando. A veces uno piensa que necesitas materiales, necesitas profesores o un guía, un tutor, alguien que te guíe por el proceso, pero no es tan así. La gente que es, como les digo, especialista, en este caso los políglotas, ellos no necesitan un profesor que les enseñe un idioma. Y si ellos lo pueden hacer, nosotros también podemos hacerlo. Ellos no son extraterrestres, son personas comunes y corrientes. Y muchas de esas personas incluso dicen que no consideran que tengan algún talento especial para aprender. Simplemente se debe al interés que tienen de aprender un idioma. Y una de las cosas más importantes que ellos mencionan es la cantidad de tiempo que le dedican a aprender un nuevo idioma. Así que recuerden, eso es muy importante, hay que ser constante, hay que estudiar todos los días. Si tú estudias día por medio, eso no te va a llevar a dominar un lenguaje rápidamente, porque cada día que pasa es un día más de tiempo que te va a tomar en aprender el lenguaje. Otro de los aspectos muy importantes que hay que tener para aprender un idioma es la frecuencia. ¿Y a qué me refiero con esto? A dos cosas. A que uno tiene que estar constantemente, día a día, aprendiendo sobre el idioma meta, pero también no puedes estar 8 horas seguidas estudiando el idioma. O sea, se puede hacer, pero no es recomendable. Después de un tiempo, la capacidad de su cerebro de adquirir conocimiento se va a ir disminuyendo y no va a ser tan eficiente. Entonces recuerden no estudiar muchas horas seguidas, tengan su tiempo de descanso y recuerden que tiene que ser divertido. 8 horas estudiando no es tan divertido. Y por último, una de las cosas más importantes es tener un sistema. Debes tener un sistema para aprender un idioma independiente del sistema que elijas, independiente de si, por ejemplo, estudias con un profesor o con tutor o en grupos o con programas o con libros, lo que sea, tú tienes que buscar un sistema para aprender el idioma. El idioma, si tú estás haciendo una cosa y luego te cambias a otra y vas saltando de un sistema a otro, eso no te va a dar ningún resultado.
Y existen algunos sistemas que son mejores que otros, obviamente. Pero en general, cualquier sistema, si a ti te interesa, si a ti te gusta y si es divertido para ti, va a ser positivo y te va a ayudar a aprender el idioma. Así que hay que tener en consideración el sistema. Tienen que elegir uno, el que más les acomode, el que se les haga fácil y seguirlos. Esas son las 4 cosas más importantes que nombra la políglota y traductora Lidia Machova. Ella es experta en enseñar a las personas idiomas. No es profesora, ella es una tutora. Y estas son las 4 cosas que hay que tener para comenzar en buen pie a estudiar un idioma. Les recomiendo a esta persona, tiene muchos videos en YouTube, lamentablemente están en inglés, pero son muy buenos. Si es que sabes inglés, ella habla sobre todo el proceso de aprendizaje. Y como les digo, se lo recomiendo. Yo la he estado siguiendo y he estado investigando cuáles son los métodos que utilizan los políglotas para aprender idiomas. Al final ellos son los expertos, son personas que han aprendido muchos idiomas y ya tienen un sistema y obviamente hay que seguir a las personas que ya tienen experiencia, que ya saben lo que hay que hacer y además que ya han cometido muchos errores en el camino. Entonces eso nos evita a nosotros cometer los mismos errores. Si yo se lo recomiendo, voy a dejar un link abajo en las descripciones con la página de esta persona para que vean su trabajo. Otra de las cosas importantes que nombran muchos políglotas es que uno debe tener una meta. Cuando tú, por ejemplo, te sientas a estudiar un libro, tienes que pensar antes de comenzar a estudiar qué es lo que quieres conseguir estudiando, por ejemplo, una página determinada. Entonces, si tu plan al comenzar a estudiar es aprender o a entender el 60% del texto, esa es una meta. ¿Se ve? Entonces, cada vez que ustedes van a estudiar, tienen que ponerse una meta, tienen que planear el estudio, obviamente, tienen que decidir cuál es la meta del estudio del programa que están siguiendo o del sistema que están siguiendo, y eso es muy importante, porque si no hay una meta, es muy difícil seguir la evolución en el aprendizaje. Entonces estas personas tienen muy claro, por ejemplo, que cada vez que se sientan a estudiar o a leer un libro, ellos deciden leer cierta cantidad de páginas. Entonces la meta del estudio de ellos, por ejemplo, un día cualquiera, es estudiar 4 páginas de un libro y ellos estudian 4 páginas de un libro, 2 páginas de un libro, qué sé yo, 1 hora de estudio. Esa es la meta. Entonces es importante, yo creo que en cualquier tipo de estudio es bueno tener metas y esto ayuda a planificar mucho mejor y además te muestra los resultados. Así que es importante tener metas concretas, decidir qué vas a hacer con tu estudio, como les digo, a corto plazo y también a largo plazo. Entonces ustedes se pueden poner metas, por ejemplo, qué sé yo, cada mes aprender 50 palabras o algo por el estilo, pero tienen que cumplir las metas, porque si no, no van a llegar a ningún lado. Así que eso es algo muy importante que nombran estas personas. Otra cosa que hay que considerar es la eficacia en el aprendizaje. Como les dije, es importante no sobrepasar los límites del cuerpo, no estudiar cuando uno está muy cansado. Lo mejor es estudiar cuando uno no tiene mucho estrés. Así que generalmente para las personas en la mañana, por la mañana, es mucho mejor estudiar que después de un largo día donde ya la cabeza a lo mejor está cansada y no puedes pensar bien. Entonces el estrés afecta mucho la absorción de la información, de cómo tú aprendes, va a depender del estrés. Si estás estresado, puedes hacer ejercicio, por ejemplo, eso ayuda mucho a bajar el estrés, o descansar. A lo mejor no estás en condiciones de estudiar y no es bueno estudiar cuando uno está muy cansado o está estresado. Así que es mejor dejarlo, es mejor descansar y cuando ya te sientas mejor puedes tomar un libro, la aplicación o el sistema que estés siguiendo. Sí, recuerda eso, el estrés afecta mucho la capacidad de absorber conocimiento. Hay una investigadora que se llama Helen Abbasi, habla sobre cómo aumentar la eficiencia en el aprendizaje de idioma específicamente, y ella dice que algunas técnicas son dormir, después estudias el idioma y después vuelves a dormir. La información que absorbes en el momento del estudio
es transportada a otras partes del cerebro donde te permite recordar mejor. Así que eso es una buena técnica. También ella recomienda no realizar actividades después de estudiar. Por ejemplo, una vez que terminas de estudiar, tú te vas a ver televisión o comienzas a jugar con tu teléfono o cualquiera de esas actividades, porque cuando tú cambias de un tema en tu cerebro, de un tema a otro muy bruscamente, el cerebro va a utilizar el espacio que has usado tratando de aprender. Entonces eso también va a perjudicar la eficiencia en el aprendizaje. También voy a dejar el video que le nombré de esta persona en los comentarios para que ustedes lo vean. Lamentablemente, como les digo, está en inglés y es bastante largo, pero es muy interesante para las personas que quieren aprender idiomas. También algo muy importante es el tema del sistema, que les nombraba al comienzo. Y uno de los sistemas que he estado estudiando personalmente es el input comprensivo o aprendizaje comprensivo en español también se nombra. Los investigadores que trabajan con este método o sistema indican que uno aprende a través de estudiar cosas que uno entienda. Entonces, muchos políglotas están utilizando este sistema y, como les digo, principalmente ellos estudian el idioma a través de material comprensible. Entonces pueden ser imágenes, contextos o sonidos, o existen algunos trabajos en grupos que se pueden hacer con este sistema. Y las personas más conocidas que hablan sobre este sistema es Stephen Krashen y Steve Kaufman. Así que ustedes los pueden buscar también en el YouTube, tienen mucho material. Y Steve tiene un programa, él diseñó un programa para aprender con este método que se llama LingQ. Les voy a dejar el link aquí abajo para que ustedes lo descarguen. Y lo pueden descargar para Windows, Android y Mac. Lo pueden usar en cualquier sistema que tengan, así que eso es muy bueno. Y es un sistema que yo revisé y está muy bueno. Tiene muchas ventajas con respecto a otros sistemas que yo he revisado. Y creo que les puede ayudar mucho. Así que les recomiendo que le echen una mirada. Es muy bueno el programa y no solamente sirve para aprender sueco, sino que muchos otros idiomas. Así que me ha gustado mucho ese programa y creo que a más de alguien le va a ayudar. Por lo menos es una buena forma de comenzar con un idioma. Y una de las cosas que me he fijado estudiando los sistemas que tienen los políglotas para aprender idiomas es que ellos tienen 3 etapas bien visibles, o por lo menos que se repiten en varias de estas personas, y es que ellos comienzan adquiriendo vocabulario. Ellos adquieren vocabulario, lo hacen a través de, por ejemplo, leer libros. Ellos lo que hacen es toman un libro que a lo mejor ya han leído en su idioma y lo que hacen es comenzar a traducirlo en el idioma meta. Entonces, por ejemplo, el Harry Potter nombra una de las autoras que ha utilizado y ella lo que hace es traducir el Harry Potter en el idioma que ella quiere aprender. Y con el tiempo cada vez va traduciendo menos. Y cuando ya ha terminado el libro, tiene una gran cantidad de vocabulario en el idioma meta. Una vez que ella ya tiene el vocabulario, ella comienza en la práctica de hablar. Así que eso es el sistema que tienen. Y por último, cuando ya comienzan a hablar y necesitan o quieren perfeccionar el idioma, ahí es cuando recién comienzan con el estudio de la gramática. Así que esas son más o menos las 3 partes que utilizan estas personas. Y creo que me hace mucha lógica. Creo que, por lo menos en mi caso, yo sé hablar sueco e inglés. Fueron idiomas que aprendí, además, muy tarde. Y comencé de esa forma, adquiriendo vocabulario, luego con la práctica hablada. Y al final, cuando he tenido dudas, he comenzado a mirar la gramática. Y como les digo, yo creo que estas etapas, por decirlo así, son muy naturales del aprendizaje de los idiomas y tienen mucha lógica. Así que yo se los recomiendo, sobre todo si eres autodidacta, si no tienes un profesor o un grupo o alguien que te enseñe. Yo creo que es una buena idea comenzar adquiriendo el vocabulario, luego puedes practicar hablar y luego la gramática. El problema de hablar es que necesitas gente nativa o gente que sepa el lenguaje. Y eso es mucho más complicado. Hasta que consigas a alguien que quiera practicar el idioma hablado contigo, yo te recomiendo que te dediques a adquirir vocabulario, que eso también puede tomar mucho tiempo. Así que esa es mi recomendación. Y este programa lo hice en el grupo de estudio que he formado para aprender sueco.
Somos un grupo de 10 personas que nos hemos comprometido a juntarnos 5 días seguidos a estudiar un poco de sueco y luego vamos a tener una junta cada fin de semana durante 5 encuentros, haciendo un total de 10. Y la idea de esto es principalmente ver cómo estos sistemas, el que le acabo de nombrar, del aprendizaje comprensivo, cómo funciona para ellos. Ellos son todos principiantes, ninguno tiene conocimiento del sueco, algunos sí saben inglés y eso les puede dar una gran ayuda en el aprendizaje de otro idioma. Pero aún así ellos no sabían nada de sueco y muchos de ellos no habían escuchado nada de este sistema. Y hasta el momento que ya estamos por terminar las 5 primeras lecciones, hay algunos que están muy contentos con el sistema, piensan que les ha dado muy buenos resultados. Así que eso sería por hoy. En la próxima semana lo que voy a hacer es hacer una revisión de este programa que les nombré para que ustedes lo vean y lo prueben. Recuerden suscribirse a mis redes sociales si les gusta esta información o si están interesados en este tipo de información. Y me pueden encontrar en YouTube, Facebook e Instagram como el Beto Logan y también en mi podcast Hecho en Suecia. Así que nos vemos en un próximo video. Chao. Jack it up.